Al norte de la ciudad, resplandecía con sus aguas durante el amanecer. En época de lluvia, su volumen se expandía de tal manera que junto con el lago de Texcoco llegaba a conformar un mar interior con la custodia de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Al antiguo lago de Zumpango llegaba la parvada de aves migratorias procedentes de otros puntos del continente para disfrutar de la benevolencia de sus mantos. Pero esta historia cambió radicalmente con los procesos de colonización y expansión desmedida de la mancha urbana. En el lapso de 5 siglos, el escenario dio un giro dramático, de las aves, helicópteros, de los felinos, automóviles y motocicletas. No obstante este balance desafortunado, existe una iniciativa para restaurar una porción de aquella biodiversidad, y es un auténtico Edén. Reciclado por una cultura ambiental. Ubicado en el norte de la ciudad, respira con una salud envidiable este Edén. Aquí se llevan a cabo una serie de proyectos ambientales a favor del Valle de México. Donde antes estuviera situado el lago de Zumpango, hoy abre sus puertas el Parque de Xochitla. Xochitla significa lugar de flores y el término es más que apropiado para un parque que recién recibió el Premio al Mérito Ecológico 2010 en la categoría de Educación Ambiental No Formal, otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Es un reconocimiento indiscutible a su ardua y consistente labor. A esto lo antecede una historia que conoceremos enseguida en voz de Juan Arbizu. La Fundación Xochitla y particularmente este proyecto que es Xochitla Parque Ecológico nació hace ya más de 20 años. Originalmente estas tierras eran ranchos lecheros que durante muchos años eran parte primordial de la actividad en esta zona. Posteriormente se convirtió en un club deportivo en los 70s, finales de los 70s hasta un poco entrados los 80s y posteriormente se toma la determinación de generar un área verde urbana en estas 70 hectáreas. Una vez dentro del parque, su belleza y amplitud nos invitan a explorar cada rincón. Para hacerlo y no perdernos, contamos con la guía de nuestra amiga Karen, quien trabaja en la Fundación Xochitla. Dicha fundación administra el concepto integral del parque ecológico. Un ejemplo de sus funciones es el tratamiento de las condiciones del terreno. Desde finales de los 80s hasta ahora hemos estado trabajando precisamente en la reconversión del terreno, del uso de suelo que tenía, de cambiar los nutrientes que el mismo suelo tenía para propiciar un área como la que ahora podemos gozar todos los habitantes de México. La idea de restaurar un área natural cerca de Tepozotlán con valores ecológicos del otrora lago de Zumpango, curiosamente nació en Kioto, Japón. Más o menos a finales de los 80s se iniciaban las pláticas para generar el acuerdo del protocolo de Kioto. Entonces nuestro fundador, el señor Manuel Arango, en conjunto con otros consejeros, estaban en los jardines de Kioto. Y en ese momento dijeron, bueno, esta ciudad es muy activa y hay un remanso de paz en los jardines, ¿por qué no hacer en el rancho de Tepozotlán, en aquel entonces, un lugar similar a este, ¿no? Y de ahí nace la idea de crear Xochitla, cómo darle a la Valle de México, a bulliciosa ciudad, zona, un espacio donde el ser humano se pueda reencontrar y aprender con la naturaleza, ¿no? Como todo proyecto, la Fundación Xochitla dimensionó sus objetivos y alcances reales. Hemos tenido varias etapas, ¿no? como todos los procesos de crecimiento institucional. La primera, estuvimos muy enfocados a determinar cuál era el alcance de la institución. Teníamos dos líneas grandes de acción. Una, generar educación, incidir en políticas públicas inclusive, y la otra era desarrollar el área, llamémosle así, con sus programas, con su actividad propia para influir en la zona en la que estamos enclavados.
Entonces, la primera etapa fue determinar hacia dónde vamos. Entonces, lo primero que hicimos fue tomar una decisión importante y decir, vamos a desarrollar el área primero. Y esa fue la segunda etapa. Nos dedicamos y se invirtieron muchos recursos, que ya estamos en la tercera etapa, que es regresar y salir un poco más, a vincularnos con la comunidad en diferentes formas, ¿no? Una de ellas, la más importante, es la educación, ¿no? La educación ambiental no formal, y la otra es generando vínculos comunitarios para llevar todo el conocimiento aquí adquirido para los proyectos productivos que hay en la zona. Entonces, todo lo que hemos aprendido en desarrollo de viveros, en el manejo de arbolado, en el manejo de áreas verdes, en la parte de educación para niños, sobre todo en la edad desde preescolar hasta educación básica, secundaria, también con las universidades, ¿por qué no? Pero principalmente en educación básica, todo eso lo estamos llevando ahora a otros lugares. La atención a las familias y a la niñez es prioritaria en el Parque Ecológico Xochitla. El 75% de las familias que nos visitan son de 4 miembros, papá, mamá y 3 niños normalmente, y estos niños son menores de 12 años en su mayoría. Entonces el parque y gran parte de nuestra actividad está orientada a esas familias, ¿no? Que la naturaleza les sirva para reencontrarse y también para generar una nueva conciencia. Como proyecto ambiental, el Parque Ecológico Xochitla cuenta con una garantía atemporal. Vale la pena recordar que estas tierras fueron donadas a perpetuidad para este fin. O sea, no podemos cambiar el uso de suelo, tenemos que enfocarnos en los dos grandes rubros. Uno es la protección y el cuidado del medio ambiente, generar una conciencia con acciones también muy concretas en este sentido, y la otra es apoyar a la educación en el amplio sentido, es educación para la vida, educación en valores. La historia del Parque Ecológico Xochitla cuenta con muchos protagonistas. Uno de ellos es Valente Cruz, quien nos comparte de su experiencia. Cuando yo entré, fue en el 65. Y en ese tiempo se sembraba maíz, frijol y alfalfa. Se terminaba la siembra del maíz, el frijol, entonces se echaba la alfalfa. Y ese lo venían a traer aquí. Entraban carros para venir a cortar y se la llevaban para los animales. Monitoreo del clima, reciclado de líquidos y captación de agua de lluvia, todo esto sucede en el Parque Ecológico Xochitla. 70 hectáreas de este espléndido parque están dedicadas de forma exclusiva a proyectos ambientales. Esta extensión se distribuye de acuerdo con los proyectos que la Fundación Xochitla tiene en operación. Comenzamos con la estación climatológica, que enseguida nos detalla Lorena Martínez. La estación climatológica se inició en el año de 1989, es uno de los proyectos más viejos, ya prácticamente cumplió 21 años y estamos por entrar a la red de monitoreo de las estaciones climatológicas de la región. Esto es muy importante porque pues estamos viendo los cambios que hay en el clima en todo el planeta y en todo el país y en las regiones, entonces el tener estos indicadores del clima nos permiten predecir ciertos comportamientos de la naturaleza. Entonces nosotros podemos utilizar esta información, en el caso concreto de Xochitla, para la planeación de las actividades de riego, cómo va a ser el crecimiento de las plantas de acuerdo a cómo se comportó la humedad y la temperatura, cuándo vamos a trasplantar un árbol. Esta estación cuenta con la tecnología adecuada para realizar sus funciones. Tenemos instrumentos para medir ciertas características del clima, como la temperatura, la máxima, la media, la mínima, la precipitación, inclusive se estudian cambios, fenómenos del ambiente como sería la nubosidad, si hay heladas, si hay granizo, etc. Todo esto es un registro muy paulatino que se va tomando día con día, 2 veces al día, a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde. Con la información que se obtiene de una estación climatológica, se pueden diseñar programas preventivos. Nosotros
Podemos comparar esta información con estaciones climáticas del alrededor, por ejemplo, de la Sierra de Tepozotlán, de Cuautitlán, y podemos hacer modelos de cómo se está dando el comportamiento del clima dependiendo del lugar. Entonces eso nos permite hacer los contrastes de cómo se comporta el clima, de tal manera que las estaciones climáticas son muy importantes para tomar decisiones y prever escenarios futuros. Otro proyecto de importancia capital es el reciclado de residuos líquidos. Es un proyecto de los más importantes en Xochitla porque anteriormente este lugar tenía una gran abundancia de agua. El agua la podías encontrar a 2 metros de profundidad. Sin embargo, estamos en una zona como todo el Valle de México que se ha hecho una extracción excesiva del agua subterránea. De hecho, ya tenemos que traer agua de otras cuencas como la del Lerma-Cutzamala. En convenio con las autoridades de la región, esta planta se alimenta de los residuos generados en el perímetro urbano. La única alternativa era poder tratar las aguas residuales. Para este efecto, hay un fraccionamiento habitacional contiguo que tiene 2.500 casas habitación. Entonces, todo ese drenaje pasa por debajo de Xochitla y se une al emisor poniente. Lo que nosotros hicimos fue todo un proceso de gestión a efecto de que se nos concediera el uso de esa agua, a efecto de poderla tratar bajo un tratamiento biológico. En este tipo de tratamiento, las bacterias son fundamentales para eliminar la materia orgánica. Todo lo que echamos en el lavabo, en el fregadero, cuando nos bañamos, todo eso se considera como materia orgánica. Entonces las bacterias lo que hacen es comerse toda esa materia y limpiar el agua. La capacidad de tratamiento de las plantas de residuos líquidos satisface las demandas del parque ecológico. Actualmente estamos tratando 6 litros por segundo, el flujo se mide en litros por segundo, la capacidad de la planta es para 18, en esta primera etapa estamos usando estos primeros 6 litros por segundo y es vital para nosotros porque todo esto es con lo que se riega, es digamos como el sistema circulatorio de Xochitla. Las estrategias en el Parque Ecológico Xochitla para el aprovechamiento racional del agua se complementan con la captación e integración de la lluvia. Xochitla es muy plano. La captación de agua se realiza pues prácticamente en toda su extensión, son 70 hectáreas las que tenemos. Se busca no pavimentar más que las zonas que ya están ahorita abiertas al público, el estacionamiento, los andadores, etcétera, pero el resto de Xochitla se ha quedado, lo que se busca es que se infiltre el agua a los mantos acuíferos. Hemos hecho un cálculo y aproximadamente son 400,000 metros cúbicos en la temporada de lluvia que se logran captar gracias a la existencia de este espacio y que ayuda obviamente a infiltrarse y a recargar los mantos acuíferos. En conjunto, las acciones ecológicas de la Fundación Xochitla tienen una repercusión favorable en el área urbana donde se inserta. Yo digo que tiene mucha importancia porque pues, aquí pues, es como, bueno, es un área verde, como nosotros le decimos aquí. Y yo digo que sí tiene mucha importancia porque ya ve que en el distrito ya está muy, o sea que ya está muy apretado de gente, ya no hay ni áreas verdes por allá y solamente por aquí en las orillas por aquí de Tepozotlán, como aquí estamos cerca de Tepozotlán. Y digo yo, para mí que sí tiene mucha importancia esto. En el Parque Ecológico Xochitla, hasta las lombrices intervienen a favor de la ecología. Créanme que sin la ayuda de este vehículo terminaríamos la jornada sin aliento. Ahora nos vamos al centro de acopio y a la zona de producción de composta y lombricomposta. ¿Nos vamos, Karen? Vamos. Nos encontramos con Valente Cruz, quien se dedica al cuidado de los jardines y a la siembra de productos diversos dentro del parque ecológico. Me dedico aquí a la hortaliza, siembra de varias semillas. Está el maíz, la calabaza, frijol y bueno, también aquí tenemos unas matas de tuna para los nopales. Para preparar el terreno necesito arrancar lo que ya está hecho, se afloja con pala y echamos le echo unas carretilladas de abono de res. Ya dejo unos 8 días y ya le emparejo. Para cumplir con su labor, Juan Valente utiliza el material orgánico destinado al cultivo.
mismo que se genera en el propio Parque Ecológico Xochitla. Quien mejor sabe de esto es Nayeli González. Tenemos muchas plantas, muchos árboles que cuidar, entonces a veces tenemos que hacer podas, el pasto, algunas plantas que ya se van secando, todo eso se llama materia orgánica, todo eso se acumula y es el ingrediente, digamos, principal para que nosotros podamos hacer composta. Sin contrato alguno de por medio, las lombrices intervienen para la generación de tierra fértil. Las lombrices a veces en casa las vemos y nos da así como un poco de asco o algo, pero realmente son unas de las mejores aliadas que podemos tener en los jardines. ¿Por qué? Porque ellas lo que van a hacer es comer como toda la materia orgánica, lo van a ir desintegrando y ellos lo que van a ir produciendo, como sus desechos, nos van a ayudar a nutrir nuevamente la tierra. Es un poquito como imitar el proceso que puede suceder en un bosque. Ahí en un bosque no hay nadie que pueda barrer o limpiar las hojas, sino todos los microorganismos, lombrices y otros insectos van degradando la materia orgánica y van formando nuevamente un suelo en donde nosotros podemos cultivar. El proceso que nos acaba de describir Nayeli González recibe el nombre de lombricomposta. Y es algo muy bueno, incluso en casa, cuando nosotros vemos algunas lombricitas ahí, los túneles que van haciendo también nos van a permitir que esté entrando un poquito de aire y esos túneles van a favorecer incluso el crecimiento de las raíces. El destino principal de toda esta materia orgánica generada por composta o lombricomposta es favorecer la fertilidad de las tierras destinadas al cultivo. Toda esta composta es el ingrediente principal para que nosotros podamos cultivar todas nuestras plantas, cultivar desde semillitas a todas nuestras plantas que van a embellecer los jardines de Xochitla. Entonces eso también es parte de lo que estamos haciendo para un uso eficiente de los recursos. Nosotros no estamos comprando tierra negra, que a veces no sabemos ni siquiera de dónde viene esa tierra, si viene de un monte, si lo saquearon. No estamos haciendo un uso indiscriminado de la tierra. De manera cabal, los proyectos que opera la Fundación Xochitla dentro del Parque Ecológico cuentan con el apoyo de diversas instancias. Entre estas, destaca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, misma que les otorgó un reconocimiento nacional por lo trascendente de su labor. A nivel federal trabajamos con la Semarnat. Recientemente recibimos el Premio al Mérito Ecológico en la categoría de Educación Ambiental No Formal. Como un ejemplo para la administración, funcionamiento y proyección de un área natural, la Fundación Xochitla, en convenio con las instancias aliadas, sigue en su apuesta por fortalecer la educación ambiental. Nuestra relación con la Semarnat, específicamente con el SECADESU, que forma parte de ella, es para generar programas en los que podamos fortalecer los programas educativos que se brindan a los niños. Los trabajos de estudios técnicos que hacemos están, por un lado, reconocidos en la Semarnat, también en el Instituto Nacional de Ecología. Trabajamos con los jardines botánicos a nivel nacional en esta agrupación que es importante porque está propiciando el desarrollo de las colecciones y los programas educativos. Quienes se preocupan por la ecología tienen en mente cantidad de ideas propositivas, pero esto no es suficiente. Es necesario además ponerlas en práctica en la medida de lo posible. El área natural que está en manos de la Fundación Xochitla nos demuestra que esto es viable y nos invita además a participar de esta cruzada a favor del planeta, tal y como lo hacemos aquí en Reciclado, por una cultura ambiental. Hasta pronto. El Parque de Xochitla.
Xochitla significa lugar de flores y el término es más que apropiado para un parque que recién recibió el Premio al Mérito Ecológico 2010 en la categoría de Educación Ambiental No Formal, otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Es un reconocimiento indiscutible a su ardua y consistente labor. A esto lo antecede una historia que conoceremos enseguida en voz de Juan Arbizu. La Fundación Xochitla y particularmente este proyecto que es Xochitla Parque Ecológico nació hace ya más de 20 años. Originalmente estas tierras eran ranchos lecheros que durante muchos años eran parte primordial de la actividad en esta zona. En el lapso de 5 siglos, el escenario dio un giro dramático, de las aves, helicópteros, de los felinos, automóviles y motocicletas. No obstante este balance desafortunado, existe una iniciativa para restaurar una porción de aquella biodiversidad, y es un auténtico Edén. Reciclado por una cultura ambiental. Ubicado en el norte de la ciudad, respira con una salud envidiable este Edén. Aquí se llevan a cabo una serie de proyectos ambientales a favor del Valle de México. Donde antes estuviera situado el lago de Zumpango, hoy abre sus puertas. Posteriormente se convirtió en un club deportivo en los 70s, finales de los 70s hasta un poco entrados los 80s, y posteriormente se toma la determinación de generar un área verde urbana en estas 70 hectáreas. Una vez dentro del parque, su belleza y amplitud nos invitan a explorar cada rincón. Para hacerlo y no perdernos, contamos con la guía de nuestra amiga Karen, quien trabaja en la Fundación Xochitla. Dicha fundación administra el concepto integral del parque ecológico. Un ejemplo de sus funciones es el tratamiento de las condiciones del terreno. Desde finales de los 80s hasta ahora hemos estado trabajando precisamente Al norte de la ciudad, resplandecía con sus aguas durante el amanecer. En época de lluvia, su volumen se expandía de tal manera que junto con el lago de Texcoco llegaba a conformar un mar interior con la custodia de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Al antiguo lago de Zumpango llegaba la parvada de aves migratorias procedentes de otros puntos del continente para disfrutar de la benevolencia de sus mantos. Pero esta historia cambió radicalmente con los procesos de colonización y expansión desmedida de la mancha urbana.